Muy buenas noches tengan todos. Para mí es un inmenso placer darles la bienvenida una semana más a otro episodio de este, que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan, donde yo, Jesús Javier Sierra, les voy a hablar de leyendas, de espantos, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. El episodio de esta semana, antes de entrar en materia, hay que decirlo, es el penúltimo de esta primera temporada del podcast, y da como cierre a la saga de los episodios que hemos hecho referente al culto María Leoncero y sus diferentes cortes, o por lo menos las más importantes, porque realmente hay muchísimas cortes, eso hay que acotarlo. No vamos a abarcarlas todas acá, porque si no, yo creo que sería casi toda una temporada dedicada a ellas, lo cual no es la idea. Lo hemos hecho de esta forma para cuestión de, primero, es un tema bastante interesante. Segundo, a algunas personas les causa morbo ese tema. Y como siempre es cuestión de para que la gente disfrute y aprenda un poquito más. Ya, tampoco es que esto es un podcast abocado solamente al espiritismo y temas relacionados. Que no, nada que ver. Antes de entrar en materia, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Spotify como De que vuelan vuelan, y en Instagram como De que vuelan vuelan podcast. Ya saben todo lo que tienen que hacer. Suscríbanse, activen las notificaciones, que nada les cuesta, mis niños. Y ahora sí, a lo que vinimos. Son numerosas las cortes que componen el culto de María Leonza. A lo largo de este especial de que vuelan vuelan, hemos explorado los más importantes y los que más integrantes conforman. Sin embargo, todos son diferentes y a la vez tienen un punto en común. Ese encuentro se da en el espiritismo propiamente. La reina que los cobija y el poder supremo de un dios. Las cortes son sumamente poderosas y aunque algunas más que otras, muchas tienen más dificultad, obviamente hablamos de los espíritus, en bajar a los planos terrenales. Pues los seres que lo conforman son muy pesados espiritualmente hablando, son extremadamente fuertes y su contextura física, obviamente las que tuvieron en vida, resuenan en el más allá, y esto no permite que todas las materias puedan recibirlo. Ahora bien, la corte africana y vikinga son un ejemplo claro de lo anteriormente mencionado. Son cortes sobrias, salvajes e impredecibles. Son capaces de destabilizar una materia al punto de quebrarla físicamente si ésta está mal preparada. Y a su vez, la mayoría de los espiritistas hacen énfasis en que las materias más poderosas son las que son apadrinadas y tienen como protectores principales a los integrantes de dichas cortes, pues son cajones espirituales que están mejor preparados y con mejor rendimiento. A ver, veamos y fijémonos en esto. Existen tipos de materias selectivas y materias universales. Las primeras son las que sirven solo a su protector o grupo de protectores, los cuales sirven a una sola corte, mientras que las materias universales tienen un don espiritual más amplio y sirven de cajón para cualquier espíritu, sin importar la corte que esté bajando, incluyendo obviamente a estas dos poderosísimas cortes, es decir, la africana y la vikinga. Pero aprendamos más sobre estas cortes de la mano de un espiritista que nos cuenta su opinión. Y decidimos hacerlo de esta forma porque es bastante escueta la información que se consigue en internet, y decidimos hacerlo así, o sea, basándonos total y absolutamente en testimonios de personas que han trabajado con esto,
tienen años de experiencia y qué mejor forma de abocar este tema que guiado con una persona de tal experiencia. Y empezamos con lo siguiente. Y cito: tengo más de 15 años trabajando con esta corte, con Mr. Eric Patterson, Mr. Bárbaro, Mr. Vikingo, Kango, Mr. Harrison, Mr. Jefferson, Mr. Peter, Erika, Rosmelin y con muchísimos otros, bajo la protección siempre de Odín. Realmente les puedo decir que por el tiempo que tengo trabajando con ellos, que el idioma que dichos entes manejan no es el inglés. Es una mezcla entre germano, el visigodo y el escandinavo. Perdonen ustedes. Igualmente les digo que si realmente hay un vikingo ante ustedes, no importa el idioma que hable, él siempre buscará la forma para que exista un entendimiento con claridad a la mente de la persona que lo oye. Ok. Los vikingos, algunos, no todos, se realizan cortes con hojillas, dagas, vidrios, etc. Lo que muchas veces hemos visto en algún video referente a sorte y demás, ¿no? ¿Estamos claros? Ok, continúo. Pero eso lo hacen muchas veces solamente para demostrar que la materia donde la materia que está trabajando, sí hay un espíritu vikingo presente. O también para que los presentes vean cierta demostración de fuerza y valentía. Pero en general, respetan las decisiones de los bancos presentes. Supongo yo que si acaso la persona que está sirviendo como cajón no quiere participar o que su cuerpo sufra X castigo, toma una decisión y el espíritu lo acata. No me voy a ir muy hondo. Yo qué voy a saber. Prosigamos. Estas son las cortes más sangrientas de todas. Estas poseen una gran fuerza espiritual, ya que sus espíritus se rigen por el fuego y el planeta Marte. Por esta razón, estas entidades de luz espiritual trabajan muy fuerte, inclusive con la materia que son protegidos, pero deben cuidarse y alimentarse bien. Son espíritus delicados, con fuerte carácter, que no tiemblan en decir los mensajes, aunque sean los más fuertes que la persona, no tienen tanto. No conocen la debilidad, tampoco la cobardía, la muerte. Solamente la ven como un viaje y morir con honor en batalla era mejor que morir enfermo. Cuando un vikingo baja a su cajón, baja con una gran fuerza espiritual que inclusive las entidades oscuras se retiran por temor y respeto, ya que ellos en vida no temían al enfrentarse a un dragón, como tampoco a ningún otro tipo de enemigo. Los vikingos más conocidos que podemos nombrar son Mr. Vikingo, Mr. Eric el Rojo, Mr. Bárbaro, Mr. Albert, Mr. Peter, la vikinga Erika, la vikinga Rosmelin, Mr. Robinson, entre otros más. Su color principal es el rojo. Su bebida es el whisky, que se le pueden colocar en sus altares, con cintas rojas, velones rojos con hojillas y vidrios como manzanas, uvas, legumbres, flores de color roja y blanca, entre otros. A ver, hay algo muy importante que tenemos que decir. No todos son materias de vikingos, ya que hay que tener valentía. No todas las materias aguantan a estas entidades. Estos espíritus se les puede pedir para protección, sanación,
levantamiento espiritual, desligamiento de incorporaciones por espíritus de baja luz por magia negra o males espirituales. También se les puede pedir para protecciones, bien sea de un hogar o de un bien, como también para protección de viajes en tierra y mar. Cuando se tiene un enemigo poderoso, estos espíritus lo dominan con gran facilidad. Estas entidades son fuertes, que en donde están las imágenes vikingas, son tan fuertes, que donde están las imágenes vikingas, los altares, se cargan de mucha luz espiritual. La mayoría de las materias vikingas poseen cicatrices en el cuerpo debido a las fuertes heridas dejadas por estos muertos, por las sanaciones y batallas espirituales que enfrentan en una sección espiritual. Los espíritus que suelen retar son los cabros o demonios, ya que las otras entidades no poseen el valor de enfrentarlos. Por esta razón es que son espíritus sangrientos. Por otra parte, tenemos la corte africana, de la cual la información es imprecisa y se concreta en dos vertientes. Ambas pudieran ser válidas por la enorme cantidad de espíritus que existen en este culto. Pero es importante señalar que en una africanización de los espíritus la africanización de los espíritus, perdonen ustedes, viene dándose en el culto desde fines de la década de los 70, mediante la introducción de las nuevas divinidades y espíritus prestados de la santería cubana y otras religiones afrocaribeñas. Esta situación ha traído consigo la incorporación de nuevos espíritus africanos que se han congregado alrededor de una corte africana mucho más potente y fuerte que aquella que conformada por espíritus de personajes de color que alguna figuración real o intervenida tuvieron en la historia colonial o independentista, tales como el Negro Primero, Negro Felipe, etc. Teniendo en mente al espiritismo como práctica social que obedece a los ideales más elevados de justicia, igualdad y libertad, este grupo de practicantes, mediante una evidente africanización de los espíritus, hace renacer una ideología popular de la rebelión, anclada en el cimarronaje. El espacio y tiempo histórico narrado por los espíritus africanos que descienden y posesionan los mediums actuantes en el grupo remiten a la época de la esclavitud. A diferencia del culto tradicional, el mito que narra el origen de esta corte africana, en específico centro religioso, cuenta la historia de la madre Erika, una africana a quienes en los tiempos de la trata de esclavos le fueron sustraídos varios hijos, para llevarlos como esclavos a las islas de Trinidad. Allí, bárbaro africano, hechicero y poseedor de conocimientos especiales, se retiró a una cueva de la cual más nunca salió, pero transmitió sus conocimientos a su hermano centauro africano, quien fue encargado de esparcir la enseñanza de esta gran familia africana, los estatus, los actuales espíritus rectores del centro religioso y grupo objeto de nuestro estudio. De esta forma, María Leonza, la reina indígena blanqueada por la superposición de capas culturales, desaparece de la narrativa histórica oral del grupo, pero no así del conjunto de imágenes expuestas en los diferentes altares del centro. Al lado del recinto dedicado a la Madre Erika está el de María Leonza, acompañada por sus cortes de juanes y curanderos. Madre Erika, sin embargo, llama a la meditación y elevación. Ocurre allí la creación de una metáfora social diferente, figurada por la aspiración de un estado superior, más abstracto, más espiritual, como la representación misma de Erika, sin rostro, sin cuerpo,
que la define. Tan solo un triángulo que contiene en su interior luz patriarcal o de Caravaca con su doble travesaño, y fuera de él, a la derecha e izquierda del vértice superior, 2 ojos más 2 manos colocadas igualmente a la derecha e izquierda, debajo de la base de la figura geométrica. Las líneas rectas y angulares han sustituido las curvilíneas y sensuales que demarcan el cuerpo de las representaciones escultóricas realizadas de María Leonza, esa que todos conocemos como una especie de diosa artemisal. En el recinto dedicado a la Madre Érica están también las dagas, los espíritus africanos o clan de los Estaus, los 19 descendientes de la madre que rigen el centro religioso. Colocadas sobre cojines y en una suerte de altar están las dagas, como distintivo de estos guerreros, oponiéndose al discurso verbal que aspira a la paz y evolución espiritual. Las dagas son símbolos de guerra, signo de libertad y fuerza, de herida y de poder herir también a otro. Hablan otro lenguaje. Los espíritus africanos con nombres germanizados y las 7 potencias africanas de la santería cubana han sustituido a los espíritus indígenas preponderantes en centros o altares religiosos. Aunque cronológicamente el relato de los africanos se ubica en los tiempos de la colonización hispánica, los hechos narrados no remiten a la resistencia heroica del negro enfrentándose al poder hispánico, sino a la trata esclavista. Las estrategias para la obtención de libertad quedan apenas enunciadas por acciones que remiten al ocultamiento en cuevas, al cimarronaje camuflado en una iniciación chamánica. El principio de libertad es puesto en acción por protagonistas ajenos a la historia nacional. Explicaciones complementarias al mito detallan con estilo erudito cómo los negros africanos eran apresados en África por portugueses, holandeses e ingleses para ser transportados a las Antillas, donde se definía su posterior distribución. No estamos, pues, ante la reproducción o ficción histórica de un cimarronaje nacional, que lo hubo, sino ante una factura extranjera. Estamos, sí, ante una internalización del cimarronaje que más adelante se universaliza, mediante una lógica poética que asocia a los vikingos con este espacio metafórico culturalmente creado. Por otro lado, tenemos una historia más sencilla, aunque igual de imprecisa, y es que esta corte es amparada por Changó en su vertiente católica Santa Bárbara. Entramos en la disyuntiva entonces de otro poder igual al de María Leonza, pero no es el mismo. No es el que María Leonza no es que María Leonza no esté presente en los permisos o como tutela principal del culto y las cortes africanas y vikingas pasen por encima de esta. No, nada que ver. Sino más bien que actúa como una dualidad. Y Santa Bárbara entonces representa la cultura negra en su belleza e identificación con estos espíritus bárbaros en sí. Tribus autóctonas del continente africano que no fueron esclavos sino grandes guerreros, brujos y chamanes, cuya existencia data desde más de 3.000 o 4.000 años de antigüedad. Esto dicho por los propios espíritus en sesiones, con costumbres y culturas de mucha espiritualidad que hace que dicha fuerza fluya de manera pesada en los altares, y por ello, la dificultad de las materias para recibirlas. Además de que su barbarie es palpable, les gusta trabajar con la sangre de las materias,
Como ya mencionamos anteriormente, se cortan y malogran el cuerpo, afirmando que ya no es la sangre de la materia, es su propia sangre y su propio sufrimiento, que por su nivel de elevación en la escala celestial se vuelven prácticamente sagrados. Entonces, ¿cuál es el papel de la materia en este conflicto? ¿Es solamente un cajón? Una investigadora dice lo siguiente, y cito: como culto de posesión, se caracteriza por la puesta en escena de rituales protagonizados por mediums, quienes en un estado alterado de conciencia en su yo, dan paso a una nueva personalidad, un otro, quien se apropia de su voz y cuerpo para expresarse, estableciéndose de esta forma un vínculo entre el hombre del aquí, de la vida cotidiana, y los espíritus del más allá. El poseído se siente instrumento de los espíritus y, como practicante de un espiritismo o de corte religioso, se esfuerza en proporcionar un mejoramiento, una curación, un beneficio, aunque en la mayoría de los otros casos, este beneficio se sustenta en una ambigua concepción del bien y el mal, del daño impuesto y del trabajo ritual para exorcizarlo, del hechizo realizado para atraer y la contra efectuada para anularlo. Esta concepción del bien y el mal es muy simple. Al ser un culto tan amplio y de tantísima controversia, al final cada quien es libre en su albedrío. Escoge un bando por el cual quiera apostar. Por lo general, las personas en este culto le declaran la guerra al mal, a la fuerza negativa, al enemigo eterno, Satanás. La preparación de un altar antes de la sesión espiritual es minuciosa. Puede durar desde horas a días. Los rezos son necesarios, las contras y cruces son elementales. Es una batalla contra el mal, y todos sus integrantes están conscientes de esto, porque al vencer una brujería, una enfermedad, una depresión o ayudar a la evolución, se está contrarrestando las fuerzas del mal. Las materias necesitan ser cruzadas de distintas maneras antes de abrir su aura para recibir los espíritus, mejor dicho. Utilizan collares finamente preparados, totalmente personales, con cruces de Cristo vivo y cruz de Caravaca a la espalda. Utilizan el simbólico cinturón de San Francisco de Asís con todos sus nudos, indispensable en la regularización de fuerza, pues esta energía que les permite que todo funcione entra por el ombligo, tal vez por el mismo símbolo ancestral de lo que significa lo primero que se forma y que es, además, nuestra fuente de alimentación primitiva. Es lo que en una sesión espiritual debe cuidarse muchísimo más. Dicha preparación de las materias, bancos y altar debe ser pulcra y atendida al pie de la letra. Cualquier error, como mencionamos en el episodio pasado, podría ser fatal. Puede llenar de mala suerte o puede traer desgracias. Las materias se preparan con meses de anticipación. No pueden comer carnes rojas, ni beber alcohol, e incluso, en algunas ocasiones, ni pueden tener relaciones sexuales. Esto con la semejanza de que recibirán un espíritu de luz, altos en jerarquías, y mientras mejor preparados estén, mayor efectividad habrá en los trabajos a realizar. Los espíritus son capaces de castigar y beneficiar a sus creyentes. La guía espiritual que brindan debe ser respetadas o podrían haber consecuencias. Se ha conocido de espíritus que castigan incluso con la muerte a quienes no acatan consejos y siguen llevando estilos de vida ajenos a la voluntad de Dios y de la nobleza. Pero también en las sesiones espirituales
Existen momentos de conexión y de encuentro con las raíces, historia y costumbres de antepasados, y con ese mundo del más allá, tan misterioso para todos, no solo los mortales, y por eso atrae a tantos seguidores. Cabe acotar que los seguidores de este culto no se distinguen de raza, color, sexo, ni siquiera de sexualidad u orientación de la misma. Y este es un tema bastante curioso en la parte de este culto. Los espíritus guerreros que la conforman, muchos no apoyan a los homosexuales, los ignoran y dejan de que otros espíritus interactúen con ellos. Pero hay casos, muchos casos, donde las materias más efectivas vienen siendo estos mismos y son queridos y adorados por espíritus hembras que encuentran más soltura al bajar y pueden comportarse femeninamente como eran en sus tiempos. La efectividad de estas materias siempre ha sido un tema de debate, pero es innegable el nivel de entrega al que se someten, abriendo su cajón espiritual enteramente sin miedo para que otro espíritu haga uso de él. Esto hace al culto fascinante en su versatilidad e igualdad de condiciones para todos. El culto a María Lionsa se basa en los detalles, la perfección en la preparación, la entrega y la transparencia. Es lo que diferencia a los grupos y le da buena o mala fama. La maldad se aprovecha de estos detalles para entrar. Un consejo de espíritu burlón puede cambiar por completo una vida. Un trabajo mal hecho puede llevar incluso hasta la muerte. Una mala práctica en los rituales puede hacer que baje un demonio incluso, el cual puede ser muy difícil de sacar sin una buena experiencia. Y además puede hacerle daño a la persona en la cual bajó. Por esos detalles es que este culto, en su practicidad, más allá de la historia del mismo, es lo que lo hace tan interesante. Se puede escuchar cosas en una sesión, como no cruces las manos ni los pies, no traigas nada negro, cuidado con tus pensamientos, ellos los están leyendo y saben de una vez lo que piensas. Así como ver actos que parecen sacados de un libro de magia. Este temor a estas prácticas es lo que margina al culto, al punto de que muchos lo ven como la decadencia espiritual del venezolano, dejando a un lado los contextos culturales. Pero no se puede ocultar la magia que se mueve detrás de esto. La peregrinación a Sorte, la presencia de la llamada fuerza y la realización de actos que se convierten en verdad. Presagios que se cumplen, que nos hacen pensar cuando oímos sobre este culto durante toda esta saga que les has traído a ustedes este podcast que se llama De que vuelan, vuelan. Y bien, con esto podemos concluir el episodio de esta semana y con la saga de María Lionsa. Realmente esperamos que le haya gustado muchísimo todos estos episodios dedicados a María Lionsa y el culto y sus diferentes cultos, los principales, obviamente. Son demasiados, muy variados y realmente la información de estos en internet es bastante escueta, por no decir pobre. Esto lo hemos hecho con muchísimo cariño para todos ustedes y esperamos principalmente que lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo, como en todos los episodios. Esa es nuestra idea al final. Como les mencioné al principio, antes de entrar en materia, este es el penúltimo episodio de la primera temporada del podcast. Después del episodio final de esta temporada, es decir, el de la semana que viene, nos vamos a tomar un pequeño descanso y después vendremos con unas cuantas sorpresas, bastantes temas variados y un cambio importante en lo que va a ser el podcast.
Pero bueno, ya hablaremos de eso. Antes de despedirme, mejor dicho, les quiero recordar las redes sociales para que nos sigan, para que activen las notificaciones y compartan nuestro contenido si les gusta. De que vuelan en Spotify, YouTube y Facebook. Y en Instagram estamos como De que vuelan podcast. Antes de cerrar, como siempre también les recuerdo, les habló Jesús Javier Sierra y ustedes me oirán a mí en otro día, en otro momento, a otra hora, en otro episodio de este que es su podcast cultural y terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan. Hasta la próxima.